¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la 25ª sesión del Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal. Hoy, 14 de febrero, un día muy bonito para hablar del amor, ¿verdad? Este amor que tenemos que también demostrar a los animales no humanos, a nuestros animales de compañía, en fin. Para nosotros es un honor que nos acompañe hoy como ponente el maestro Luis David Reyes Sáenz con el tema Derechos Laborales Animales, un enfoque marxista. Y bueno, voy a ceder la palabra a la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto, que ella va a ser nuestra eh, anfitriona el día de hoy. Adelante, doctora Cristi, por favor. Muy buenas tardes, reciban cordiales saludos desde Morelia, Michoacán. Soy profesora en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y mucho me honra presentar el día de hoy a el maestro y doctorante Luis David Reyes Sáenz. Les voy a dar algunos datos muy breves sobre su trayectoria académica. Él es doctorante en el posgrado en Ciencias Matemáticas, UNAM, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene estudios de licenciatura en Filosofía y Matemáticas por la UNAM, maestría en Economía también por la UNAM y en Bioética por la Universidad de Nueva York. Actualmente cursa el doctorado en matemáticas en la UNAM y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha impartido clases en la UNAM, en la Universidad de Nueva York, en Guayú, y el Tecnológico de Monterrey en diversas áreas. A ver, enseguida les daré algunos detalles de esta actividad tan interesante del maestro. Tiene publicaciones de capítulos de libros y artículos en revistas especializadas, entre los que destacan Villoro y su concepto de cultura en el libro Luis Villoro y la diversidad cultural, un homenaje. Otro capítulo en los límites del discurso sobre la discriminación, el caso de los animales no humanos. Este aparece en el libro Trato de sombras, estudios sobre discriminación incorrecta. Y un artículo en inglés, The Citizenship Rights of Veracruz Roosters, en los derechos de ciudadanía de los gallos veracruzanos, en la revista Problema Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho, número 17. Además de diversas ponencias y pláticas en coloquios nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación en bioética se centran en la filosofía política de los animales no humanos, la noción de especismo y discriminación, el estatus moral de los animales y problemas de justicia distributiva. La imagen del cartel que ustedes espero que hayan sido atraídos a este espacio o puedan revisarla en la portada del video. Se le atribuye a Kiley Smith, estudiante de maestría en estudios animales en NYU, en la Universidad de Nueva York. Y unos cuantos datos más de su currículum más extenso. Su tesis de licenciatura en filosofía en la UNAM se titula El concepto de explotación de Marx y recibió el premio Norman Sperling a la mejor tesis de licenciatura en filosofía de la UNAM en el periodo 2016-2017. Su trabajo de tesis de licenciatura en matemáticas fue con la tesis Un espacio para los espacios de Banach. En la tesis de maestría en economía, el problema de la transformación de valores a precios. Y en bioética, en NYU, la tesis de Animal Greed Problem. En sus actividades docentes, pues ha contribuido con las cátedras o los cursos de análisis
álgebra superior, álgebra moderna, pensamiento filosófico, tradiciones epistemológicas, filosofía política, cálculo diferencial e integral, álgebra moderna ya lo mencioné, ayudante de cátedra del curso Ética Médica en la Escuela de Salud Global de la Universidad de Nueva York en Guayú durante el año 2020. Y pues estas publicaciones que mencioné en el libro que coordinó Luis Muñoz Oliveira, Luis Villoro y la diversidad cultural, un homenaje, publicado en el 2016. También coordinado por Luis Muñoz Oliveira y Enrique Camacho, el capítulo Discriminación, Nuevas Perspectivas y Problemas Clásicos, que se publicó en el 2022. Marx desde América Latina, en el libro que coordinó Gabriel Vargas Lozano y Pedro Corso, Marxismo y Filosofía en México, publicado en 2022 en el Fondo de Cultura Económica. Me temo que no lo encontraremos gratuito en el espacio Eh, de academia. Ese en realidad, perdón que te interrumpa, ese fue un error mío. Ese todavía está en prensa. Hubo un problema ahí con la... Ese fue error mío que como yo te lo mandé. Discúlpame, Ana Cristina. No hay ningún problema. Y de las ponencias, pues también temas muy interesantes sobre los cuales habremos de pedirle si ya están publicadas en alguna versión de artículo o si se puede, si es posible, la versión inédita. Los criterios contra el relativismo de Luis Villoro, presentada en el primer coloquio Racionalidad, Justicia y Diversidad Cultural. La ponencia Dos modelos contra el relativismo, Villoro y Nussbaum, presentada en el segundo coloquio Racionalidad y Diversidad Cultural. Otra ponencia sobre Villoro y su concepto de cultura en el marco del coloquio Luis Villoro y la diversidad cultural, un homenaje. Una ponencia Villoro, Química y el liberalismo radical en el coloquio Las posibilidades de la justicia en los problemas emanados de la diversidad cultural. La ponencia Cohen versus Dussel, presentada en el Congreso Internacional de Filosofía del 2014. Otra ponencia, también el filósofo como teórico de la injusticia. Muero por leer esa. En el coloquio de estudiantes de filosofía, compromiso ético y político de la filosofía. Otra ponencia, Dos teorías de la praxis, Sánchez, Vázquez y Nicol, en el marco, ha de estar en trayecto Víctor Hugo, pero nos interesa mucho esto también. Seguro que a Víctor Hugo le interesa también esta ponencia sobre las dos teorías de la praxis, Sánchez, Vázquez y Nicol. Bueno, su currículum es muy extenso, es ayudante de investigación de la doctora Paulette Dieterlen del 2013 al 2016, ya casi van a ser 10 años, becario, coorganizador de coloquios, revisor de traducción del próximo libro por el Colegio de México, Rescatando a la Justicia y la Igualdad, de Gerald Alan Cohen, publicación inglesa con el título Rescuing Justice and Equality, de la editorial Harvard University Press. Pues es un gran honor, Luis David Reyes Sáenz, y adelante, puedes iniciar tu intervención. Muchas gracias, doctora Ana Cristina, por la extensa introducción. La verdad, me siento muy honrado de poder estar por acá, sobre todo con gente a la que yo admiro y pues han influenciado mucho en mi manera de pensar, en mi carrera. Son pues como estos faros en los cuales yo siempre pensaba como, yo quiero ser así, yo quiero como tener todas las virtudes que tienen. Doctor Víctor Hugo, doctora Rosy, doctora Ana Cristina, realmente sí,
me siento muy alegre de poder estar con ustedes y poderles presentar mis ideas, sobre todo más que me introduzcan de esta manera como lo hizo Ana Cristina. Sí, con todo gusto se las comparto, las tendré que buscar porque algunas hace un tiempo que las escribí, pero pues sí, con todo gusto les comparto todo lo que tengo en lo que he escrito. Entonces empiezo un poco con el tema de hoy, que es pues, por lo que estamos reunidos aquí, que son los derechos animales y particularmente los derechos laborales animales, que pues es un tema el que me ha interesado mucho. Como pueden ver, tuve una formación bastante encaminada a la filosofía política, particularmente a la tradición marxista. Em, y siempre me interesaron el tema de los derechos de los animales, ¿no? Pues uno, digo, en su licenciatura lea los clásicos, lea a Tom Reagan, lea Peter Singer, lea, pues sí, estos como grandes pensadores que nos hicieron ver cómo los derechos animales y la ética animal es algo tan importante y a lo que urge empezar a desarrollar algo sobre, como hay una demanda de justicia por tratar estos temas y entenderlos con mayor profundidad. Entonces yo un poco con mi formación fue que dije, siempre encontraba como un hueco en muchas de estas teorías, ¿no? Al menos estos dos autores que acabo de mencionar, Singer y Reagan, son visiones más bien sobre ética, ¿no? Sobre todo desde una visión, estas visiones como muy anglosajonas de la ética individual. Entonces, Singer habla un poco de vegetarianismo, aunque él no cree que uno debería ser vegetariano estricto. Yo creo que este era un error. Reagan ya empieza a hablar un poco de veganismo, pero todas estas son unas posturas pues más individuales, ¿no? Y luego, posteriormente, en principios de la década pasada, viene este que le llaman el giro político, y aparecen como estas teorías más bien políticas referente a los animales, ¿no? Y era un poco sobre lo que les quería hablar aquí, que yo sentía, al menos cuando empecé a pensar estos temas, que pues todavía es un trabajo en proceso. También le quiero agradecer mucho a la doctora Ana Cristina que me invitó a recuperar estas reflexiones que tenía y que quisiera eventualmente publicar en algún lugar. Encontraba un hueco que faltaba, pues un enfoque sobre derechos laborales, que es un poco sobre lo que los quería convencer hoy, que es importante pensar que sí vale la pena entender pero concebir que hay derechos laborales de los animales y pensar desde ahí muchas de las injusticias a las cuales son víctimas. Entonces, quería empezar porque ya he hecho presentaciones similares en otros espacios con algunas preocupaciones que hay en cómo llegué a ese tipo de temas. Entonces, la primera preocupación es, en el movimiento animalista hay una condena al uso de los animales no humanos. Creo que esto todos, ya sea que nos hayamos acercado a estos temas como activistas o como académicos, vemos que hay una visión desde la cual los animales claramente se usan y eso lo consideramos desde una perspectiva antiespecista como algo incorrecto. Eso creo que todos podemos estar de acuerdo que al menos esto es lo que se vive en este tipo de ambientes. Y existe, tristemente, una normalización fuera de estos movimientos de ese mismo uso, que usualmente lo atribuimos hay una visión especista, que claramente muchas veces pasa, ¿no? Cuando se habla como de este tipo de cosas, como es que la vaca para eso está, para darnos leche, que claramente es falso, ¿no? O es que la gallina para eso está, para darnos huevos, que también claramente es falso. Hay por parte de quienes explotan a estos animales no humanos una normalización de este uso. Se ve como algo que no causa problemas morales y algo que quienes tenemos una perspectiva antiespecista claramente queremos condenar. Y sin embargo, hay una tercera observación que a mí siempre me pareció muy problemática, que es que el uso, ya sea económico o laboral, de los humanos por otros humanos, sí se puede justificar moralmente, ¿no? Incluso dentro de círculos antiespecistas, el trabajo humano, el uso de humanos para sobre todo actividades laborales, nos parece que en muchas circunstancias es problemático, pero en otras no. Hay pues, trabajo remunerado donde que no implique explotación, nos parece que no es moralmente problemático. Esto es una visión excepcionalista. Nos dice, hay algo particular de los humanos, por lo cual
el uso hacia nosotros es aceptable, pero el uso a cualquier otro animal no humano no es aceptable. Entonces, como que una de las preguntas que guiaban este tipo de investigación es, ¿será que ningún uso de un animal no humano puede ser justificado moralmente? Aquí debería decir puede ser. O sea, ¿será que quienes tienen una visión antiespecista y creen que todo uso es moralmente incorrecto están en lo correcto? Y pues como yo soy filósofo, mi pregunta central es, ¿qué puede decir la filosofía sobre esto? La filosofía normativa, la ética, se dedica a analizar este tipo de problemáticas, ¿no? ¿Qué puede ser justificado moralmente o no? Entonces, habrán teorías, habrán argumentos, habrán maneras pues habrá gente que ya habrá reflexionado sobre esto y podrán darnos una respuesta coherente que evite como, al parecer, yo, menos cuando empecé a pensar en estos temas, veía ciertas tensiones entre las primeras tres ideas que les presenté. Entonces, antes de continuar, también quería mostrarles como algunas consideraciones importantes que quisiera hacer y que me gustaría que tuvieran en mente en toda la plática que voy a dar. La primera es, los animales domésticos son parte de nuestra sociedad. Eso creo que es algo que a mí me sorprende mucho, que ven muchos filósofos que no lo conciben así. Ellos hablan de una sociedad de humanos, como si los únicos que tuvieran interacciones sociales fuéramos los humanos entre nosotros, lo cual yo no sé empíricamente en qué sociedad viven, pero obviamente en todas las sociedades humanas hay animales no humanos con los que tenemos interacciones sociales, ¿no? Con los llamados animales domésticos. Y esto creo que es algo muy importante que hay que incluir en las reflexiones éticas. Vivimos en una sociedad interespecie y hay que pensarla así. Y esto va a ser relevante más adelante en la plática, pero creo que es una consideración que hay que tener en mente desde el principio. El segundo, y creo que es un problema que a todos los que estamos en estos temas de ética animal que nos preocupa, es que hay un potencial peligro al legitimar desde una perspectiva antiespecista algunos tipos de usos de animales no humanos. Y la preocupación es pues, muy sencilla, ¿no? Si decimos que algunos tipos de usos de los animales son legítimos, pues esto nos lleva al problema de la pendiente resbaladiza y podríamos terminar involuntariamente justificando usos que claramente son inmorales, ¿no? Ahorita, obviamente, está mucho en la discusión en el ambiente nacional, las corridas de toros y todo lo que está pasando en Ciudad de México, lo que está pasando en los delfinarios de Hotel Barceló y muchas otras cuestiones que hay que claramente es algo que son tipos de abusos que hay que condenar. Entonces, en nuestra reflexión hay que tener mucho cuidado que si vamos a empezar a preguntarnos si algún tipo de abuso es legítimo, evitar de manera muy clara legitimar usos que claramente son ilegítimos, violatorios de derechos e inmorales. Luego, y justo lo acabo de mencionar ahora, existen usos de los animales no humanos que son evidentemente injustificados. Aquellos que implican asesinato, tortura, mutilación, privación de relaciones de afecto, o sea, maternar, hacinamiento. Todos estos claramente son inmorales y eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Si vamos a dar o vamos a preguntarnos sobre lo que es cómo es legítimo tratar a animales no humanos, hay que tener en claro que estos son usos claramente inmorales. Y por último, los animales no humanos se encuentran entre las víctimas más oprimidas en cuanto a número y en cuanto a gravedad de la opresión. Así que reflexionar sobre ellos exige mucho respeto y mucha empatía. Eso creo que vale la pena siempre tenerlo claro, que así es como reflexionamos o como se debería reflexionar en ética animal y en general en estas disciplinas normativas que tratan de reflexionar sobre la situación de animales no humanos. Ok. Entonces, habiendo un poco dado esa breve introducción, quería pasar a la pregunta central que he estado un poco sugiriendo. ¿Es posible justificar el uso de los animales no humanos? Estoy principalmente pensando en el uso laboral, algún tipo de actividad que ellos realicen que tenga importancia económica. Entonces, para esto me gustaría revisar rápidamente cuatro teorías. Las que más me interesan discutir es el enfoque abolicionista de Gary Francione y el enfoque de ciudadanía de Sue Donaldson y Will Kimlicka. Un poco el spoiler es que me voy a el enfoque abolicionista lo voy a criticar muy severamente. A mí no me parece un buen enfoque. Yo sé que muchas personas, y yo me incluyo entre ellas, en algún momento nos pareció un enfoque que ilustraba muchas cosas, que nos ayudaba a entender muchos actos de opresión y de injusticia hacia los animales, pero mi postura ha cambiado radicalmente y quisiera como
compartirles algunas de las razones por las cuales mi postura ha cambiado y cambió hacia la postura de lo que llamo el enfoque de ciudadanía. Entonces, me voy a centrar en esos dos. Los otros dos enfoques, que es el de Samir y el de Nussbaum, los voy a mencionar un poco de manera un poco más rápida, sobre todo porque los quiero usar para ilustrar algunas cosas de las que voy a hablar un poquito después. Entonces, teorías normativas respecto al uso a los animales no humanos. ¿Qué nos dicen como estas cuatro grandes teorías sobre sobre la pregunta principal, sobre si es posible justificar el uso de los animales no humanos? ¿Qué nos dice Gary Francione? Creo que son más o menos todos los que nos dedicamos a este tipo de disciplina lo sabemos. Dice no. El uso de los animales no humanos no está justificado. Nunca. El uso de los animales no humanos es explotación y es equiparable a la esclavitud. Su principal argumento es porque son vistos como mercancía en el sistema legal. Y entonces, pensar como mercancía a un ser sintiente es equiparable a la explotación. Y es esclavitud. Es básicamente lo mismo que se hacía hace algunos siglos con los animales humanos. Y eso es claramente incorrecto en cualquiera de cualquier cosa que implique usar a un ser sintiente que se ve como mercancía es incorrecto. Y además, y es algo muy importante de la visión de Francione, es que él considera que se debe abolir todas las relaciones con los animales no humanos. Tiene distintas razones por las que cree esto. Lo cree porque se ven como mercancía. También él tiene una postura que a mí me parece un tanto que menosprecia ciertas características de los animales, porque él piensa que, de hecho, que todos los animales domésticos son de alguna manera seres indignos, seres que han sido modificados por los humanos, lo cual es cierto, a través de la selección artificial, y que al no ser autónomos, pues porque la mayoría de los animales domésticos dependen de los humanos de una u otra manera, eso les da una existencia indigna, por lo cual lo mejor sería que se extinguieran y que cortáramos toda relación entre los humanos y los animales no humanos. Entonces, básicamente hacia donde quiere llevarnos Gary Francione. Yo sé que esto es polémico, pero así lo dice y si quieren lo podemos discutir un poquito más después. Y básicamente lo que hace esta visión de Francione es que plantea una dicotomía, que es la famosa dicotomía abolicionismo-bienestarismo. O sea, abolicionismo dice, si los animales tienen derechos, no puede haber relaciones humanas entre humano y no humano, porque todas estas son opresivas. Y el bienestarismo, que es la postura que él critica, sí habla de relación humano-no humano, pero no habla de derechos, habla de como estas mejoras del tipo que el animal no sufra tanto, que no estén hacinados, pero no les confiere derechos, la postura bienestarista. Creo que puesto así, y esta es una formulación no mía, sino está en un libro que es quien después comentamos, deja muy en claro que hay una postura intermedia, que es la postura, sí pueden haber relaciones humano-no humano, pero con derechos. Y eso es parte de los problemas de los que quería hablar, por los que a mí el enfoque de Francione no me parece el más apropiado. Entonces, uno, él dice que todo uso de los animales no humanos es explotación. Voy a dedicar más adelante de la plática a hablar sobre, pues, qué es explotación y cómo se entiende en la filosofía normativa explotación. Es un tema complicado, pero simplemente decir como cualquier uso de los animales es equiparable con la explotación, ahí hay un hueco argumental importante en su teoría. Él simplemente lo asume como tal y yo creo que de hecho no sostiene esa idea. Luego además hay un problema moral en su teoría, que es que la sociedad donde viven los animales domésticos, como mencioné hace rato, también es su sociedad. Y excluirlos de ellos, de ella, como lo plantea Francione, es un acto de injusticia. Simplemente decirle, es simplemente regresar a este prejuicio donde es nuestra sociedad y entonces lo correcto es que ustedes se salgan de ella. No, tenemos relaciones sociales con ellas. Y lo que hace a una sociedad justa es evitar las relaciones de injusticia, las relaciones de opresión, no simplemente eliminar las relaciones y ya. Y bueno, tiene además problemas pragmáticos, que es que es imposible vivir en un mundo donde no hay interacción entre humanos y miembros de otras especies. Este, no tiene sentido, hay miles de animales que migran, que son parte de nuestras ciudades, que no son animales domésticos. O sea, esta visión es un poco irrealizable por parte de Francione.
Luego hablo un poquito más de la analogía con la esclavitud que él plantea, que también me parece que no es la más apropiada. Y además tiene problemas estratégicos, creo yo, para el movimiento antiespecista, que es plantear esta idea de, pues al final nuestro objetivo es que no haya relaciones entre humanos y no humanos. Pero porque muchas de las personas que entramos a este tipo de temas es porque tenemos un vínculo muy importante con nuestro significativo eh, amigo, familiar, animal no humano. Y lo que queremos es que esta persona que puede ser parte de nuestra familia, que puede ser un amigo nuestro, tenga una vida digna. Y yo no sé, pero al menos yo no me imagino a mis dos queridísimos gatos pensando como la situación de justicia es que o ustedes ya no vivan conmigo o que eventualmente ya no haya más gatos en el mundo de los humanos. Si realmente mi relación con ustedes es muy significativa y creo que su vida y mi vida se perdería muchísimo valor si no tuviéramos la relación que tenemos. Entonces, bueno, esas es un poco mis ideas, mis críticas a la postura de Francione. Muchas de ellas, de hecho, ya están presentes en la literatura. Un poco el enfoque de Samir es uno de los primeros enfoques que yo empecé a hablar de explotación, que es el tema al que me interesa llegar. Él dice, el uso es permisible cuando no hay explotación, lo cual tiene mucho sentido. La explotación es uno de estos tipos de injusticias que deberíamos tratar de erradicar. Sin embargo, él simplemente plantea de manera muy sencilla, la explotación es el uso que daña. Y el umbral correcto para saber si hay daño se establece comparando el nivel de bienestar actual de un animal con el que tendría si la gente no interactuara con los humanos. Entonces, simplemente desde la perspectiva de Samir, eh, ¿cómo saber si yo estoy explotando a mi queridísima perrita Maya? Cuando me ayuda, por ejemplo, ella me ayuda mucho a traer a las bolsas del mandado. Ella tiene una bolsita con la que me ayuda y le encanta. Además, le encanta que la saque a pasear y que la acaricie y demás. ¿Cómo saber si ese uso es explotación? Pues simplemente pregúntate cuál será la situación de Maya si no tuviera relación con los humanos. Si está en una mejor situación que la que tendría con... que si podría estar en una mejor situación si no interactuara conmigo, entonces le estoy explotando. Y si estuviera en una peor o igual, no le estoy explotando, desde la postura de Samir. Creo que es muy evidente cuál es el problema aquí, ¿no? Entonces, uno es que esta es lo que se llama una teoría teleológica sobre la explotación. Se fijan, él habla de explotación como daño. Entonces, la explotación es equivalente al uso que reduce el bienestar. Eso le llaman las teorías teleológicas de la explotación. Entonces, esas teorías tienen muchos problemas, lo voy a discutir un poquito más adelante. Pero otro es el problema moral y se fijan, es el mismo prejuicio de nuestra sociedad. ¿Qué es lo que dice Samir? Te estoy explotando si el hecho de que tú estuvieras fuera de nuestra sociedad humanos te vendría mejor. Y creo que es otra vez el mismo problema. ¿Por qué seguimos pensando que vivimos en una sociedad solo de humanos, donde solo nos interactuamos nosotros y donde el umbral de comparación es que tú no te relaciones con nosotros? O sea, me parece una postura que cae en varios sesgos de injusticia. Y además, como menciona mi estimado Oscar Horta, filósofo español, pues el umbral de la vida salvaje es muy bajo. Muchos animales, al menos desde su postura, muchos animales salvajes tienen una vida con muy poco bienestar. Entonces, compararlo con eso es poner el umbral muy abajo. Está la postura de Marta Nussbaum, quisiera, bueno, es un enfoque de capacidades, es más o menos famoso, acaba de publicar un nuevo libro sobre este tipo de enfoques. Me parece que tiene varios problemas, pero ya varios ya los mencioné, que son sobre todo este tipo de cuestiones del el sesgo de nuestra sociedad y otros problemas que trabajé en mi tesis de maestría sobre problemas de justicia distributiva que creo que ya no son tan relevantes ahorita, entonces me lo voy a saltar y si quieren al final puedo platicarles un poquito más sobre ello. O sea, la otra postura a la que quería llegar, la postura de Donald Solikimbrika, su enfoque de ciudadanía. Ellos, su respuesta es, sí hay ciertos usos de los animales no humanos que pueden ser legitimados. El uso es permisible cuando respeta los derechos fundamentales. Piensa en el tipo de derechos que da, por ejemplo, Tom Reagan. Derechos a no sufrir, derecho a tener una vida digna, derecho a ser respetado. Pero también hay derechos de ciudadanía, y eso es lo innovador del enfoque de estos dos autores. Además de los derechos fundamentales, los animales tienen tres derechos estos se enmarcan en la discusión contemporánea de los últimos
20, 30 años que hay en la filosofía anglosajona sobre la ciudadanía. En esos años hubo un giro y se empezó a pensar que pensar en los derechos que tienen los ciudadanos era algo importante para la filosofía política. Y ellos básicamente recuperan tres derechos, particularmente para los animales domésticos, que es donde hace, yo creo, más sentido su teoría. Un derecho a residir en un territorio, o sea, tienen un derecho a estar en un cierto lugar. Tienen un derecho a que el Estado considere sus intereses, que es algo muy importante y que, bueno, creo que no tengo que hacer mucho énfasis porque aquí tenemos a la doctora Rossi. Y el derecho a participar políticamente. Es otro de los derechos de ciudadanía. Y Kimblick y Donaldson argumentan que los animales no humanos pueden participar políticamente. Dan varios ejemplos muy ilustrativos, que a mí me gusta mucho su teoría. Pero básicamente ellos dicen, son como los tres grandes derechos de ciudadanía que ellos proponen para los animales no humanos. Y dicen, bueno, si no se violan ni sus principios fundamentales, ni sus principios de ciudadanía, entonces el uso podría ser legítimo. ¿Qué problemas hay con esta postura? Bueno, ¿qué derechos fundamentales de ciudadanía laborales podrían tener los animales? ¿No? Ellos no son muy explícitos en esta parte. El libro donde plantean todo esto es un clásico de 2012, si no me recuerdo, que es Zoopolis. Ahí no detallan mucho esta visión, lo detallan posteriormente en un libro que acaba de salir en 2020, junto con otros autores. Y la pregunta importante que creo que toda persona antiespecista podría hacerse es, ¿no abre esta visión liberal el camino a justificar o invisibilizar prácticas de explotación? Con esta pregunta que tenemos desde el principio. Pues, a ver, ¿qué derechos les vas a dar, no? ¿Y cómo vamos a evitar que los tipos de abusos que hay hoy en día a los animales no humanos se sigan cometiendo? Bueno, entonces, ellos hablan de explotación. Si ahora quisiera centrar un poquito la discusión, prometo no tardarme mucho más, en las teorías sobre la explotación. Quería nada más ahorita plantearles como algunos problemas que hay, porque hay algo que a mí me parece muy interesante cuando uno empieza a pensar en estos temas, es que hay muchas problemáticas en las que uno no piensa la primera vez que habla de explotación. Mucha gente con la que yo me he encontrado piensa en la explotación como un concepto no problemático, y mientras más uno piensa, más se da cuenta que es muy fácil decir cosas que no es lo que realmente uno quería decir. Entonces, ¿qué queremos decir cuando denunciamos un acto de explotación? Primero que nada, no queremos hablar como de explotación como explotación de minas o explotación de mantos acuíferos o de explotación de, que llaman recursos naturales, ¿no? Solamente cuando hablamos de que ahí ese fenómeno es un fenómeno de explotación, ahí está ocurriendo un acto de explotación, queremos denunciar que hay una injusticia, hay un acto incorrecto. Y además, eso es como la primera observación sencilla. Luego, además, hay distintos tipos de explotación, ¿no? Hay explotación sexual, hay explotación infantil, hay explotación laboral. Usamos esta palabra explotación para denunciar muchos tipos de fenómenos distintos. Yo quisiera centrarme en la explotación laboral, ahorita, porque ese es el tema del que estamos hablando, ¿no? El uso, sobre todo quiero hablar del uso laboral. Entonces, una es, em, usualmente usamos explotación al menos en dos sentidos. Uno es explotación como denuncia de las condiciones de trabajo y otro es explotación como denuncia a la equidad o reciprocidad de la remuneración. Piensen que cuando escuchamos que habían trabajadores o trabajadoras trabajando en una maquila en Ciudad Juárez, en condiciones de hacinamiento, sin ventilación, con pésimos medios de transporte para llegar, etcétera, ahí decimos las mujeres de Ciudad Juárez estaban siendo explotadas en la maquila por las condiciones de su trabajo. Y a veces también hablamos de explotación cuando hablamos de una falta de equidad o de remuneración o de reciprocidad en el salario, ¿no? Cuando nos enteramos que, por ejemplo, las mismas mujeres que trabajan en una maquila en Ciudad Juárez reciben menos que el salario mínimo por un trabajo que les representa a los dueños de la empresa ganancias millonarias, también hablamos de explotación. Pero estos son dos fenómenos distintos. En uno estamos hablando de las condiciones del trabajo y en otro de la carencia de equidad o de reciprocidad en el trato. Esto es importante. El concepto de explotación tiene muchas facetas y a veces es muy fácil como confundirlas entre sí. Y hay otra acepción de la explotación que no puse aquí a propósito, que es la visión marxista. Que esa visión marxista básicamente dice no tiene que ver, o
hay gente que la quiere reducir a estas dos, que es más bien una condición estructural, al menos en la tradición marxista clásica, al menos. El fenómeno de explotación ocurre como intrínsecamente al capitalismo. Aun cuando las personas no estén en una condición, en condiciones de trabajo insalubres, de hacinamiento, etcétera, y aun cuando haya cierta equidad en la remuneración, o sea, el salario sea un salario digno para vivir, desde el marxismo se sigue condenando explotaciones por una cuestión sistémica. Y eso es algo que a mí me parece muy interesante y es parte de lo que quisiera proponerles. Creo que recupera muchas de las intuiciones que tenemos los antiespecistas, que es, pues esto, ¿no? ¿Qué es lo que propone el bienestarismo? Darles condiciones de trabajo dignas. Y uno, como antiespecista, sigue diciendo, es que sigue habiendo explotación, porque los estás usando. Ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una falta de equidad o reciprocidad, seguramente, ¿no? Porque los animales no humanos no reciben un salario, no reciben ningún tipo de remuneración. Bueno, supongamos que recibieran una remuneración digna, como ciertas personas plantean, ahorita estábamos hablando un poco antes de entrar a la grabación, como los perros policía o los perros que ayudan en la seguridad en los aeropuertos, que sí reciben cierta remuneración, al menos pues, en comida, por lo que hacen. Supongamos que recibieran una remuneración digna. ¿Nos parecería que siga habiendo explotación? Muchos especistas queremos decir, sí, hay una cuestión de injusticia intrínseca a ese trato que hay con los animales no humanos. Yo pienso fuertemente que la postura marxista puede ayudarnos a explicar parte de de esto que vemos nosotros y que han hablado otros autores, no solo yo. Bueno, entonces, rápidamente, para dar tiempo para las preguntas, aquí quería hablar como de algunos tipos distintos de maneras como se habla de explotación: estructural contra transaccional, perjudicial contra mutuamente beneficiosa, sustancial contra procedimental y de una situación contra una persona. Son como otras maneras de hablar de explotación. Creo que ahorita no vale la pena que entre tanto en detalle en esto, es algo que me quieran preguntar al final. Lo que sí quería hablar un poquito más era, ¿qué es realmente explotación? Entonces, este es un filósofo muy importante, al menos él es europeo, es uno de los que más ha reflexionado de manera contemporánea sobre la explotación, y él básicamente lo define así. ¿Qué significa que A explote a B? Pues significa que A obtiene un beneficio de una relación social que toma ventaja de B de alguna manera. Este, Creo que esto encaja justo con lo que pensamos cuando nos preocupa la explotación de la que son objeto los animales no humanos, ¿no? Hay algo de lo que nosotros estamos tomando ventaja, o varios humanos están tomando ventaja, de la situación de estos animales no humanos. Y básicamente lo que hace en buena parte Brusalis en varios de sus artículos, que son los que estoy usando ahorita como referencia, es tratar de reflexionar sobre tres. ¿Cómo puede ser eso de tomar ventaja? Entonces, él habla de básicamente tres teorías a grandes rasgos. Hay las teorías teleológicas, de las que ya les hablé un poquito antes, que básicamente lo que dicen es, bueno, pues es que hay, ¿cuándo es que, perdón, cómo es que tomas ventaja de la otra persona? Pues es que, por ejemplo, reduces su bienestar o reduces un posible umbral del bienestar en el que podría estar esta persona si no hubiera entrado en la relación contigo. Entonces, así es más o menos como hablan un poco en algunas interpretaciones, tanto Francione como Samir, que vimos hace un poquito. Luego hay otras teorías que son del respeto, y es que lo que dice es que, ¿cómo es que tomas ventaja de B? Es que de alguna manera le faltas el respeto. Sobre todo es, violas un derecho que tenía esta otra persona, y así es como terminas tomando ventaja. Y luego hay teorías de la libertad, que básicamente lo que hablan es que esto de tomar ventaja es básicamente que niegas su libertad o dominas a la otra persona de alguna manera. Entonces, Brusalis en varios de sus artículos como que se dedica a revisar como todas estas teorías. Aquí tengo un breve resumencito de varias de las críticas que tiene. Solo quería un poco como dar un marco como de cómo se entienden este tipo de teorías y entrar un poco más a mi propuesta de cómo creo que esto tendría más sentido. Entonces, ¿cuál es la propuesta marxista, la clásica? Es que el obrero es explotado en el capitalismo. Esta explotación es sistemática, como ya les platico un poquito. Además, el obrero es oprimido
y además es alienado. Y que era un poco también los que le estaba platicando un poco antes, es que esta teoría tiene, creo que tiene un fuerte poder retórico y otra es que es altamente exigente. Entonces, esta teoría sí usa muchas herramientas retóricas que a mí me parece que es algo que a quienes participamos del movimiento animalista y quienes somos antiespecistas nos serviría mucho poder usar ciertas maneras como se pueden conceptualizar ciertas ideas. Y además, creo que algo que nos debería traer mucho es que es altamente exigente, que no le basta con que estemos en condiciones de no explotación y que haya un intercambio recíproco, sino hay algo más profundo, que es lo que hace que exista este fenómeno de explotación. Y entonces, bueno, ¿a qué se refiere Marx cuando habla de explotación? Ahorita nada más les di como algunas de las características que tiene. Eso ha sido un debate muy extenso en la bibliografía marxista. Aquí les puse dos de los autores que me parece que lo han trabajado más. A su izquierda está John Elster y a su derecha está Gerald Adam Cohen, que es uno de los que yo comparto muchas de sus ideas. Hay gente que dice Marx entendía explotación como trabajo no pagado, otros decían Marx entendía que solo no va a haber explotación cuando haya propiedad de los medios de producción, otros piensan que Marx piensa que solo no va a haber explotación cuando haya distribución de recursos sociales, otros, que es muy interesante, es violación de un principio de autopertenencia, y el último es expoliación del producto del trabajo. Entonces, un poco, ¿qué es este principio de autopertenencia? Básicamente lo que plantean varios son cierta vertiente de los libertarios, al menos como se entiende en la filosofía anglosajona, no como últimamente lo he estado popularizando Milley, es que todas las personas como que nos pertenecemos a nosotros mismos. Nuestro cuerpo es nuestro y además lo que produzcamos con él, de alguna manera, es nuestro. Por eso es que, por ejemplo, según Gerald Alan Cohen, Marx piensa que hay una explotación sistemática en el capitalismo porque sistemáticamente se niega que aquello que produjeron los trabajadores es suyo. Es una expresión de sus fuerzas esenciales, como dice en algunos momentos Marx, y esto es como ellos se apropian del mundo, lo transforman y crean algo que realmente es suyo. Pero cuando termina el proceso de producción, el capitalismo, según Marx, el capitalista se los niega y les dice, eso que produjiste no es tuyo, es mío porque yo te di los medios para producirlo. Yo solo te pago por tu fuerza de trabajo y tú me regresas aquello que nunca fue tuyo. Eso es como la razón moral por la que piensa Gerald Adam Cohen que Marx hablaba de explotación en el capitalismo y en otros sistemas de clase. Y pues eso implica de manera física la expoliación del producto del trabajador. Entonces, esta fue una definición que yo vengo manejando desde mi tesis de licenciatura. Entonces, ¿qué significa para Marx que A explota B? Que A se beneficia de la expoliación del trabajo de B. Esta acción ocurre durante el proceso de producción y B es un productor directo, donde el trabajo se entiende de manera amplia. Eh, Aquí espero mucho a ver qué me puede comentar la doctora Rossi. Pero yo creo que en realidad esta manera de pensarlo, de hecho, nos puede servir a quienes pensamos de una manera antiespecista, más que a quienes no. Porque esto creo que resuelve varias de como estas tensiones que yo identificaba antes. Creo que de lo que nos habla es de que no nos preocupa simplemente el uso de los animales no humanos, sino nos preocupa el uso que es uso de explotación. Nos preocupa el uso injusto. ¿Y qué es lo que nos parece que hay explotación? Pues que durante la producción, cuando las vacas o las gallinas quieren maternar, se les niega que son sus hijos o que son los fluidos que tienen para poder maternar. Y entonces ellas producen algo de manera directa, estoy completamente seguro, porque además hay estudios de etología que ellas claramente no lo producen para nosotros, pero eso se les niega y se les dice, eso que produjiste no es tuyo. No es un embrión que podría eventualmente o no ser un hijo tuyo. No es un fluido tuyo que usas para cuidados como madre. Es algo que es mío, porque el
dueño de la fábrica simplemente, o el dueño, pero el dueño de, sí, si son fábricas o la granja, les dio los medios para que lo hicieran. Bueno, entonces seguramente hay varios problemas que ya estarán pensando sobre este tipo de enfoque. Uno es, por ejemplo, el humanismo que hay, por ejemplo, en toda la teoría de Marx. Marx, y no me dejarán mentir quienes ya lo han leído, todo el tiempo habla de estas capacidades esenciales del humano y de cómo cuando es alienado se le niega su esencia como especie. Y como todo el tiempo Marx habla de estas cosas como es que los artistas sí crean algo y los humanos sí creamos algo, no como las abejas que simplemente replican aquello que ven en la naturaleza. Entonces hay un humanismo muy marcado en la teoría de Marx que es un problema si uno quiere adoptar una teoría de la explotación marxista. Habría que criticar de manera profunda este humanismo, porque hay varias de estas afirmaciones, como la referente a las abejas, que es claramente falsa, pero hay otras que están como más incorporadas de manera más profunda en su teoría, las cuales habría que criticar y ver si al final podemos sacar algo que no sea, que no tenga un sesgo especista. Yo creo que sí, les puedo dar como algunas ideas de lo que tengo en mente. Otro es el trabajo manual, ¿no? Muchos, y esta es una crítica feminista muy usual a la teoría de Marx, que pues, Marx básicamente estaba pensando en obreros industriales, no estaba pensando como en estos ejemplos que ahorita les daba de maternar. Entonces, ¿qué tanto esas ideas sirven en unos contextos muy distintos a los que los pensó? Yo creo que sí, justo por la idea que les presenté ahorita de autopertenencia. Otra es esta parte de la visión tecnicista. Eso es algo que le había prometido a la doctora Ana Cristina que en algún momento íbamos a platicar y nunca lo he hecho y lo siento. Es una visión que está muy extendida, por ejemplo, dentro de los economistas que hablan de economía política y tienen estas vertientes marxistas. Para ellos, ¿qué es la explotación? Pues la extracción de plusvalor. ¿Cómo se produce el plusvalor? Cuando activamente se modifica una mercancía y se le agrega un valor, como lo entiende Marx. Y entonces, muchos economistas argumentan es que los animales no trabajan, no producen valor, porque no transforman las cosas de manera consciente. Em, yo creo que ahí hay dos errores. Uno es simplemente afirmar que los animales no producen nada de manera consciente. Yo creo que hay evidencia etológica para pensar que sí. Y dos, que hay una distinción entre el fenómeno económico de explotar y la carga moral de explotar. El fenómeno económico de explotación es un fenómeno económico, es el fenómeno por el cual el capitalista se expropia del plusvalor y solo paga la fuerza de trabajo. Pero luego además hay un fenómeno moral que es ¿por qué pensamos que la explotación está mal? ¿No? Ese es un fenómeno propio de la ética, de la reflexión ética. Y eso, la respuesta que al menos yo les vengo a proponer es por la violación del principio de autopertenencia. Y entonces ahí puede que no haya explotación económica, que yo creo que hay razones para pensar que sí hay explotación económica, pero no hay razones para cuestionar la explotación moral. Incluso si los animales no produjeran plusvalor, si los animales no humanos no produjeran plusvalor, sí se les viola su principio de autopertenencia, sí tienen un derecho a aquello que es suyo, que era parte de su cuerpo o parte del trabajo que ellos producen. Y lo demás hay en toda la filosofía de Marx una visión perfeccionista, donde se cree que la buena vida es aquella que es de autorrealización a través de los productos del trabajo de uno. Desde su perspectiva liberal, Cochrane critica esta postura de manera, creo que yo, muy acertada. Y entonces es otro problema de la filosofía de Marx que creo que habría que empezar a desgranar y plantear una postura marxista sin estos sesgos. Em, Bueno, esto es lo que sigue es un poco mi propuesta de cómo entender la explotación en general y en particular para el caso humano. Y creo que en el caso de los animales no humanos, perdón. Y creo que esto podría ayudar de diversas maneras a nuestras posturas antiespecistas, un poco para darle forma a varios de nuestras demandas de justicia. Primero, los animales no humanos y los humanos tienen que vivir en un ambiente de trabajo sano y seguro, libre de daños injustificados. Las corridas de toros, los delfinarios,
los jaripeos, todas estas cosas que el movimiento animalista todo el tiempo está criticando y que muchos de los aquí presentes han hecho muchísimo por erradicar, claramente son señales de explotación por las condiciones del trabajo en las que están, por las condiciones en la vida de estos animales. Eso claramente es explotación y ese tipo de uso no es justificable de ninguna manera. Remuneración proporcional al trabajo realizado. Esa es una propuesta que he estado trabajando hace un tiempo, pero si los vamos a considerar, las vamos a considerar como trabajadores, como trabajadoras, merecen una remuneración proporcional. Y merecen, y esta es una propuesta que me gustaba mucho de una colega, es merecen una representación incluso hasta sindical para obtener beneficios de su trabajo. Luego, además, esto es algo que me parece muy importante, hay un ejercicio de agencia. Hay que reconocer que las y los animales no humanos son agentes. Ellos merecen decidir sobre cómo se desarrolla la institución laboral, cómo se invierten las ganancias que reciben, decidir qué trabajo realizan y decidir cómo capacitarse para ese trabajo, ¿no? De cualquier manera que lo pensemos, si un animal está realizando un trabajo que no le gusta, eso es explotación. Someter a los animales no humanos a trabajos los cuales no les generan bienestar, de hecho les generan malestar, es explotación. E incluso, no solo si en la actividad diaria, sino en el proceso de capacitación, que creo que es lo que a muchos de nosotros nos parece cuestionable, ¿no? Puede ser que varios de los perros que realizan las labores como perro policía o como perro guardián en los aeropuertos no estén en condiciones de explotación durante el ejercicio de su trabajo, pero sí la manera como los capacitaron es altamente cuestionable de manera moral. Entonces, cualquiera de esas dos es una causa para llamarlo un proceso de explotación. Otro, acceso a un trabajo y una vida placenteras. Creo que esto un poco es claro. El trabajo tiene que causarles bienestar y además tiene que dejarles tiempo para para que vivan su vida, para que tengan ocio, para que sean felices, como lo pensamos en el caso humano. Em, y por último, el trabajo debe ser reconocido socialmente, y esto creo que es algo muy importante. Este, si no, no tiene mucho sentido lo que están haciendo. Se debe reconocer que varios de los trabajos que los animales no humanos hacen aportan a la sociedad. Ellos, y aquí me gustaría que estuvieran con algunos de mis amigos abogados, yo no creo en la postura donde los agentes solo tienen derechos cuando tienen obligaciones. Yo no creo que haya obligaciones de todos los animales no humanos a trabajar, pero cuando trabajan y cumplen todas las demás condiciones, se debe aceptar que su trabajo es valioso. Es valioso el trabajo que hacen distintos animales. A mí me parecía, cuando vivimos el sismo hace unos años, tenía un conflicto, por ejemplo, con el caso de Frida y los demás perros que apoyaban en los rescates en Ciudad de México. Por un lado era que qué valioso es el trabajo que están haciendo, están salvando vidas. Y por otro lado era, pues yo sé que de muchas maneras sufren, que sufrieron durante su entrenamiento, su capacitación, y que además sufren muchas veces cuando realizan los rescates, que no son considerados con el mismo aprecio y con el mismo cuidado que sus compañeros humanos. Yo creo que esta es otra consideración muy importante. Y si no mal recuerdo, creo que ya acabé. Ya acabé. Muchísimas gracias. Les dejo mi correo si me quieren hacer preguntas por el correo o pedirme bibliografía o lo que sea. No la pongo porque es chisisísima, pero cualquier tema, con todo el gusto del mundo, les comparto los textos en los que me basé, mis ideas, mis reflexiones o la de cualquier otro. Muchísimas gracias. Cris, Aquí estoy, aquí estoy. ya, pensé que te habías ido. No sé dónde levantar mi manita, pero levanto mi manita, Cris. Adelante, Rosy. Bienvenido a tu Gracias. manita. Adelante. Gracias. Es que como me actualizaron el Zoom, no sé dónde quedó la manita. Pues muchísimas gracias, Luis, por estas reflexiones. Platicábamos antes de entrar al aire con Víctor, con Cris, con quienes se conectaron, que para muchos de los aquí presentes no es desconocida mi postura. Yo estoy en contra de que haya una consideración ética y mucho menos jurídica
diagonal política de los animales como trabajadores. Yo de entrada, me parece que haces un análisis muy interesante, muy rico. He hecho en falta algunos autores que me gustaría que a lo mejor pudiéramos platicar después con calma. Yo también soy marxista, pareciera que no, pero sí. No sé si conoces este libro de Marco Maurizi. Se llama Más allá de la naturaleza animal, liberación animal, marxismo y teoría crítica. Porque justamente desde la perspectiva marxista sostiene lo contrario a lo que tú nos has argumentado. No quiere decir que él esté bien y tú mal, ni viceversa, sino que a lo mejor valdría la pena que le echaras un ojo y pudieran entablar un diálogo académico entre ustedes. Y obviamente ubicas y conoces a Jason Hribal. Jason Hribal, desde los estudios críticos, tiene una postura muy clara, primero en este articulito de los animales son parte de la clase trabajadora, ¿no? Esta crítica, y en Miedo al planeta. Pero dos autores que me parece que son fundamentales para poder arrancar esta discusión son los que empezaron a deslizar la idea de los animales como parte de la clase trabajadora. Donna Haraway, en este libro de Cuando las especies se encuentran, y toda esta justificación de lo que tú hablas de la plusvalía que dan los animales al trabajo, ¿no? Que de hecho es una de las grandes críticas que se le hace a Haraway y por eso muchos desde la ética animal, por ejemplo, Ana María Boglio, Silvina Peseta, entre otros, no trabajan a Haraway precisamente por esta postura. Y otro autore, mejor dicho, es Bob Torres, ¿no? Que valdría la pena que le echáramos ahí la revisada a Making a Killing, de Political Economy of Animal Rights, ¿no? También y paradójicamente es del mismo año del texto de Haraway, los dos son textos de 2007, que es también cuando por el otro lado empieza a emerger Zoopolis, ¿no? En la discusión internacional, y me parece que podrían armar bien parte de esta discusión, ¿no? Yo tengo algunos temas, ¿no? Para mí el primer tema, justamente tú hablas de química, bueno, primero Francione, me parece que Francione lo que condena es el uso, la instrumentalización de los animales. Por eso Francione habla de que el primer derecho y básicamente el derecho fundamental que debería reconocerse a los demás animales es el derecho a no ser tratado como cosas. Pero aquí habría que hacer la distinción entre lo que Francione entiende como uso o instrumentalización o cosificación, que son conceptos distintos y que él parece utilizar a veces de manera un poco irresponsable, pero él no niega la posibilidad de una interacción. O sea, hay que distinguir entre uso e interacción, porque evidentemente, y tú lo dices, y Donaldson y Kimlick en el prefacio de su libro lo dicen, es imposible ya pensar un mundo sin interacción entre todas las especies, ¿no? Humano o animal. O sea, entonces habría que distinguir entre que una cosa es la interacción y otra cosa es la instrumentalización. Aquí el tema, porque tú también dices, yo me fundamento en química, en la teoría política de química y en ciertos derechos de química. Y el derecho al respeto a sus intereses, ¿cómo sabemos si es del interés de un animal trabajar? ¿Podemos saber a ciencia cierta si un animal te da consentimiento? Porque tú cuando hablas de explotación, dices, pues cuando A se beneficia de B, etcétera. Y cuando hablas del beneficio animal y de estas condiciones de bienestar con respecto a cómo estarían si no estuvieran con nosotros, me parece que son ideas que podríamos platicar un poquito más, ¿no? A mí el tema, lo que me preocupa es que tú lo planteas en tus primeras láminas, ¿no? Dices, es que pareciera ser que hablar de explotación animal está mal y pues también hay muchos humanos que son explotados. Sí, por supuesto que son explotados. Cuando un humano no puede dar su consentimiento o lo da forzado por las propias condiciones económicas, sociales, culturales o por la superestructura que tú quieras, ese consentimiento está limitado, por supuesto que hablamos de explotación.
sea, explotación desde las teorías críticas es la instrumentación del cuerpo de otro y ese otro puede ser humano o no humano. Entonces, me parece que sí se puede hablar de una analogía de la explotación humana y animal, sobre todo porque a mí, te digo, me preocupa es esta cuestión de que, ¿cómo podemos saber si los animales consienten el trabajar? Hay gente que dice, es que son felices, es que les gusta. Nussbaum, ¿no? Cuando habla, una de las grandes críticas, Iván Darío Ávila Gaitán, que seguramente lo conoces bien, ¿no? Filósofo colombiano, muy en los estudios críticos de animales, tiene un texto de crítica a Nussbaum que me parece fundamental. Y precisamente critica la norma de la especie. Porque la norma de la especie de Nussbaum te dice, bueno, pues es que hay animales que nacen para correr y les gusta correr. Y los galgos, pues qué padre que corran, ¿no? Y déjalos correr. Y pues si ya de eso haces negocio, pues ya se benefician todos, ¿no? Ellos corren, son felices y nosotros ganamos dinero. O sea, y fíjate ahí los peligros que puede abrir, ¿no? Cuando tú hablas, por ejemplo, de esto del excepcionalismo, dice, es que, ¿cómo lo planteabas? Decía, el tema es el uso de alguien que no puede dar su consentimiento. O sea, no se trata si humano o no humano. O sea, aquí no hay un tema de excepcionalismo, de que solo la explotación animal esté mal y la humana no esté bien, ¿no? Sobre la crítica a Frención, y bueno, ya te comentaba el uso, la distinguir entre uso e interacción, interrelación, ¿no? Me parece que es importante. Y yo ya de ahí, de entrada, tengo un problema lingüístico. Yo no creo que haya animales domésticos. Habría que hablar de animales domesticados, que es algo de lo que hablan Donaldson y Kimlicka también en algunos de sus textos, ¿no? De estas atribuciones ontológicas previas, ¿no? Te digo, y de Kimlicka yo diría, bueno, el tema de que se respeten sus intereses. O sea, ese es, por supuesto, uno de los derechos fundamentales primordiales. Y si es de su interés hacer esa actividad que nosotros llamamos trabajo, y si es en su beneficio o no. Porque desde esta perspectiva de si analizamos dónde están peor o mejor, en una de esas acabamos justificando los zoológicos. Porque el mismo Horta dice, a ver, en la vida salvaje el sufrimiento es salvaje. O sea, no hay que idealizar que los animales, ay, sí, ¿no? Entonces, para eso, pues un león en un zoológico, pues está muy a gusto, está muy bienestaristamente hablando a gusto. ¿Por qué? Porque pues le dan comida, le dan sus hembras, no tiene competencia, ¿no? Entonces, me parece que eso está interesante ahí. Y una acotación última para no abusar del tiempo de los demás colegas, es que desde la teoría de los derechos no es necesario tener obligaciones para tener derechos, ¿eh? Ojo. O sea, entonces, esa última frase que tú decías, ¿no? De que ojalá que estuvieran los amigos aquí y abogados, pues no, o sea, no es porque para que podamos tener reconocerles derechos, ellas tengan que hacer un trabajo y ganarse esos derechos. No. O sea, puede haber una teoría de los derechos sin que les demos obligaciones a los animales, sin menos la obligación de trabajar para nosotros, ¿no? Pero bueno, digo, son comentarios que ya tendremos tiempo de platicar y con más calma. Y yo felicitarte porque la verdad me resultó súper interesante la ponencia. Es un tema bien controversial y me gusta que lo tratemos, que lo abordemos y que lo podamos platicar. Muchísimas gracias y perdón por el abuso del tiempo. Gracias, Rosy. Adelante, Luis, si quieres contestar y luego le damos la palabra a Antonio de Anquín. Ok. Nada más rápido sobre lo último. Sí, ahí era más bien eso que dije de obligaciones y derechos, seguramente lo dije mal. Lo que me refería es, he escuchado por varias personas que hacen litigio en distintas cuestiones, que justo esa es con una cosa con la que se topan mucho, ¿no? Como varios abogados creados en la vieja escuela que todavía tienen esta visión donde es que tú nos estás hablando de derechos de los animales cuando ellos no tienen obligaciones, ¿no? Entonces incluso tu afirmación no tiene sentido. Comparto totalmente tu perspectiva, doctora Rossi. Yo creo que son dos cosas distintas, que uno puede tener derechos sin obligaciones. Y creo que ni siquiera uno tiene que reflexionar en casos de animales no humanos o personas con discapacidades o demás. Hay muchos ejemplos en la filosofía del derecho y demás sobre
obligaciones sin derechos y derechos sin obligaciones. Totalmente de acuerdo. Seguramente dije otra cosa y si dije otra cosa, perdón. No, justo lo que quería decir, como yo no estoy teniendo esa postura, yo no estoy teniendo la postura de, como les estoy dando derechos, les estoy dando obligaciones, no. Esa no va a ser la acotación. Luego, sí, yo tengo que admitir que realmente mi formación ha sido más en filosofía anglosajona, más que en estudios críticos. Sí los conozco, no son autores que he trabajado tanto y sí, eventualmente cuando termine de escribir algo, ya que pueda publicar sobre ese tema, por supuesto que va a ser importante revisar a otros autores. El tema se me ha ido como agrandando mucho, pero sí, muchísimas gracias por las propuestas de bibliografía, de verdad, las agradezco mucho. Em, Sobre esta distinción que estableces entre uso e interacción en Francione, es algo que yo me he encontrado siempre que trato como de interactuar con sus escritos. Él es luego muy laxo en muchas cosas que dice. Usa como muchos, sí, como que a veces lo dice de una manera, a veces lo dice de otra. Usa distintos conceptos, usa ciertos. A mí como filósofo me cuesta mucho leerlo. Y de hecho voy haciendo ahí mis anotaciones y digo, es que a veces usas bienestarismo para decir esto, a veces usas bienestarismo para decir otra cosa, y a veces como que el argumento no se sigue. Entonces sí, también agradezco mucho que haya alguien que lo haya leído mucho más a profundidad que yo y me diga, es que mira, esta es una interpretación mucho más caritativa. Sí, la verdad, no había pensado establecer esta distinción entre uso e interacción y creo que valdría la pena que la tratara con más calma para presentar mis críticas. Muchas gracias. Lo de Nussbaum ahora. Sí, no me detuve en ella, pero a mí también esta regla de la especie me parece que no solo tiene estos como problemas morales que acabas de plantear, como de, pues sí, al final, pues es que en la lista de las capacidades eso de los galgos está a correr, entonces es importante que los pongamos en los estadios a correr. Sino además me parece que una vez más niega esta idea de la especie de somos seres que vivimos en sociedad. O sea, yo nunca he entendido como, ¿qué tiene de indigno que un felino que ha sido criado con caninos se comporte como un canino, que tenga ciertos comportamientos de ellos? En la postura de Nussbaum, eso es una violación a su dignidad, eso es un acto de injusticia, hay que corregir esa conducta para que se comporte como los de su especie. Y yo, la verdad, no lo entiendo. Pero también este es un escrito que hice antes de que publicara su último libro, entonces también me sentí un poco que no era correcto hacerle las críticas que le tenía antes de leer su nuevo libro. Entonces yo me comprometo a leer su nuevo libro y ahora sí ya podremos criticarla si es que sigue teniendo ese tipo de errores, que quienes lo han leído me han dicho que sí. Y por último, el tema del consentimiento. O sea, también es una preocupación que yo tengo. A mí me parece, varios autores que he leído, por ejemplo, Cochrane, Kymlicka, no recuerdo quién más, había otro autor, sí hablan de esto, como de, bueno, es que hay estudios de etología, de gente que se acerca con ellos y ven cómo hay ciertas actividades que uno podría llamar laborales que les provocan placer. Y yo siento un poco que además muchos de estos autores como que lo que hacen es decir algo así como, necesitamos a alguien que sea muy cercano a los animales no humanos, que entienda su lenguaje corporal, que entienda sus estados emocionales, que entienda sus estados mentales y nos pueda de cierta manera como traducir ellos cómo se sienten. Entonces yo hice el ejercicio de preguntarle a gente que admiro mucho, que tiene santuarios aquí en México, y preguntarles eso, como, oye, ¿tú ves ese tipo de comportamientos? ¿Tú ves que, por ejemplo, a mis queridísimos amigos de ay, el santuario de Monterrey no puede ser. Gustavo me va a matar. Este, Libres al fin. El santuario de Libres al fin. Les pregunté como, oigan, ustedes tienen a Cleveland, su burrito. ¿Ustedes ven que a él le produce placer jalar carretas y como estas cosas que dicen las personas especistas? Podría ser que sí. Y lo que me decía Gustavo es, yo no me atrevería a poner a Cleveland a hacer algo así. Y creo que tiene todo el sentido del mundo, como me lo contesta. Entonces, sí estoy de acuerdo que es algo que a mí también me provoca mucha reflexión, como realmente podemos hablar de algún tipo de consentimiento, no estamos proyectando simplemente nuestros intereses humanos en que los caballos o los burros puedan jalar calandrias o lo que sea, cuando vemos como, mira, está contento haciendo algo, cuando realmente la gente que cuida por ellos, que
yo considero que sí hay un paradigma y quienes hacen ellos son todas las personas que tienen su santuario. Ellos te dicen, yo no veo eso. Nunca he hecho el experimento porque no lo haría, yo no lo veo. Entonces, sí es algo que me causa preocupación, esta parte del consentimiento. En la teoría que yo he leído se maneja de una manera como muy, sí, claramente hay en la literatura de etología. Yo quisiera ir un poco más, de manera más profunda, por eso he tratado como de preguntarle a estas personas. Me gustaría eventualmente hacer un poco de investigación incluso de campo. Entonces sí es parte del proyecto, pero no me ha dado un poco la vida. Sí es un hueco fuerte en la propuesta, eso lo tengo que admitir. Muchísimas gracias. Adelante, Antonio Dianquín. Muy buenas tardes, doctora Cristina, y también aprovecho a saludarlo a Luis. Es interesante escuchar estos debates, aunque en mi caso particular yo soy un gran crítico de posturas que defiendan derechos laborales, por eso me sumo públicamente abolicionista. Pero voy a hacer una pequeña aclaración cuando se menciona el enfoque abolicionista. Hoy mucho tiempo se lo unificó con Francione, pero ha evolucionado el enfoque abolicionista y hay enfoques más estructuralistas. Votó Steven Best diciendo, ojo, que no es el individuo, no solamente la educación, hay un montón de estructura, mucha desigualdad estructural y hay que poner el foco, cambiar la estrategia. Educación podría ser, pero es ingenuo pensar que eso va a ser el único camino y pensemos en cambios radicales económicos, políticos, acción directa. O sea, pienso que por ahí lo que señaló es que hay como variantes, digamos, nuevas del enfoque abolicionista y que se han tornado críticas, porque ese finalmente Francione con todo lo que dice nos toca en un ápice al capitalismo. Él parecería que critica condiciones de explotación, pero en el fondo no la está criticando con la perspectiva individualista liberal que él adopta. Entonces, me parece que hay posturas que son bastante cercanas al marxismo, que yo diría que son de tinta anarquista, porque en tu exposición, Luis, te pregunto, ¿qué pensás sobre el rol del Estado? Porque Steven Vesbo Torre dice, ojo, más allá del sistema económico, parte de este capitalismo es el mismo Estado. El Estado siempre valienta estas condiciones de explotación en cada uno de los contextos históricos, entonces habría que pensar en nuevas formas de salir a lo político, lo digo porque Quinlica nunca cuestiona al Estado en sí, él toma teorías políticas, conceptos políticos, pero al Estado tampoco lo toca Quinlica en el fondo, y caen en cierto sesgo, porque fíjate, él habla cuando habla de agencia política, considerar los intereses de los animales en los debates políticos de los animales domésticos, ¿por qué no los silvestres? Constantemente nuestras actividades van afectando constantemente a los animales liminales y silvestres. ¿Por qué estarían fuera del debate político y por qué fuera de la representación si cada vez que decidimos en un emprendimiento humano afectamos a los animales? Entonces, me parece que es problema en esa medida también la postura y después hay temas que la explotación que un gran instante hablando con Silvina Pessoa, piensa mucho en los usos y todo uso así de su y dije, bueno, hay formas de explotación que quizás no sabemos que seguida, por ejemplo, el uso de imágenes que comercializó el animal, ¿eso es explotación o no? Y es como un debate que no está presente ni en Quilica, por ahí en el abolicionismo queda implícito, pero tampoco está presente y es como un debate abierto que a mí me genera duda qué pensar sobre eso. Comercialización de imágenes, donde uno tendría y en parte contribuye a la cosificación simbólica, entraría dentro de la explotación que queda abierto el uso de imágenes de animales, que los comercializa o exhibe imágenes, que hubo debate en jurisprudencia de reflexiones y demás. Em, Muchas gracias, Antonio. Entonces, tocas dos temas, ¿no? Uno es el del Estado y otro es como explotación, podemos llamarla como simbólica o, no sé, llamarla comercial o algún otro adjetivo. Entonces, sobre el primero, lo del Estado, yo no simpatizo tanto con el anarquismo, simpatizo mucho más con el marxismo. El marxismo, pues sí, plantea como eventualmente la abolición del Estado, pero de otra manera. Y es claro que los autores, por ejemplo, en lo que me estoy basando para esto, como Kimblica, no lo hacen. Él es un claro liberal, él no solo lo dice en sus escritos, sino pues, uno hablando ya con él, intercambio de mails y demás, lo acepta y no le preocupa. Yo, entonces, en la parte de la explotación a animales domesticados o domésticos,
Yo creo que ahí el Estado sí tiene un papel que jugar. Yo, al menos de mi formación como filósofo político, yo sí creo en ciertos papeles del Estado como garante de libertades. Es claro que en el capitalismo no ocurre, es claro que usualmente como se ha utilizado el Estado es como aparato represor y de otras muchas maneras que se han conceptualizado dentro del marxismo. Lo que sí creo es, y también es un error que, bueno, algo que yo no concuerdo tanto con Kimlicka es cuando empieza, él tiene como esta visión donde hay como, como que los animales domésticos o domesticados viven dentro de nuestro estado y nuestra sociedad interespecie, y los animales salvajes tienen su propio estado. Entonces, Kimlicka y Donaldson plantean que como la manera de interactuar con los animales no humanos que viven en el estado, en la vida silvestre, es como lo hacemos con humanos de otro estado, como lo hacemos con alguna persona de un país que no sea México, es en Latinoamérica o en alguna otra parte. Yo creo que eso es un error y creo que se ha planteado mucho en la literatura. Oscar Horta tiene reflexiones muy interesantes sobre ello, etcétera. Sí, yo creo que, pues básicamente lo que hace Kimlicka es decir, pues, está la teoría liberal sobre el Estado y sobre las relaciones internacionales. Él ha trabajado muchas cosas sobre migración. Entonces vamos a utilizar este marco teórico para entender el caso animal, de los animales no humanos. Y creo que, al menos mi postura es que en el caso de los animales domésticos o domesticados funciona muy bien. Y en el caso de los animales que él llama liminales y el caso de los animales que viven fuera de la sociedad interespecie donde habitamos los humanos, no funciona bien. Entonces, ahí sí soy totalmente en contra de esta conceptualización desde el Estado. Pero en el caso de los animales domésticos, yo sí creo que todo tiene sentido seguirlo pensando desde ahí. Ahí sí mi postura difiere mucho con la postura anarquista. Y sobre la otra parte, sobre la explotación simbólica, un poco lo que quería transmitirles un poco en esta exposición es que la explotación es un concepto muy multifacético. Permite denunciar muchos tipos de injusticias. Entonces, claro que podría ser parte de la explotación justo, el uso de imágenes. Yo siempre que uso imágenes de mis queridísimos gatos, me pregunto como, y ellos estuvieron de acuerdo y ellos no se sentían incómodos que los estoy presentando en su intimidad cuando los comparto al final de mis presentaciones. Sí, claro, hay espacio para conceptualizar la cierta explotación ahí. Eh, quién sabe si sería laboral, pero claro que hay espacio para conceptualizar la explotación y hay varias herramientas en la literatura para hacerlo. Entonces la respuesta sería sí, no es en lo que me he enfocado, pero un poco el concepto y la manera como se ha entendido la teoría de la explotación permite hacer ese tipo de análisis y de críticas, por supuesto. Sí, muchas gracias. Todo por ahí un pequeño y último comentario con relación a lo que mencionó Rossi entre uso e interacción francione en artículos más o menos recientes, hace unos cuantos años. Cuando él analiza la familia multiespecie, digamos que está en boga en el sistema jurídico, él analizaba el sistema jurídico inglés, él decía, bueno, hay un vínculo socioafectivo que por ahí debería asumirse, pero hasta tanto no se reconozca sujeto de derechos a los demás animales, es algo bastante incoherente hablar de familia multiespecie y seguimos hablando de cosas, o sea, por ahí ve esa idea que está muy presente en el sistema jurídico político, un tipo de vínculo, pero que no va a tener cabida o entrada del modo que está estructurado el sistema jurídico hoy. Eso en artículos recientes lo pone como de resalto para mostrar así como de modo crítico, como se va dando entrada a familia multiespecie, pero a la vez los animales no son sujetos de derecho. Afortunadamente, para el tema de familia multiespecie, tenemos aquí a una súper experta, Brenda, que anda por ahí. Entonces, si ella quiere, yo creo que ella está mucho más capacitada a responder esa pregunta que yo. Eh, yo tengo mi postura que no es muy acorde con Francione, pero a mí me encantaría saber ella que si tiene algo que opinar en este respecto. Adelante, Brenda, si estás disponible en audio. Brenda, sobre familia multiespecie. Ay, ya no la veo. Ah, ya, ya. Anda, ajá, yo la veo, pero tal vez anda un poco ocupada. Entonces, bueno, nos Bueno, quedaremos en sus reflexiones. quizá enseguida lo
lo puede retomar. ¿Alguien más levanta la mano para hacer alguna pregunta o comentario? Tengo varios, Luis, varias preguntas y comentarios. Por principio, pues muchísimas gracias por esta tan pedida plática desde hace 2 años, yo creo. En fin, que yo creo que son los conceptos fundamentales para avanzar en esta línea de la ética ambiental y animal. Y pues te agradezco muchísimo esta participación tuya y la de todas las personas que están aquí contribuyendo al enriquecimiento de la misma. Si me queda claro entonces, y primero quiero empezar con posiciones muy extrañas con las que me he topado en esta aproximación al tema de que los animales son explotados por la forma en la que los tratamos. Una, la más antigua quizá, era un evento en la Facultad de Filosofía, era una conmemoración en torno a algo de la obra de Marx, probablemente algún aniversario del Capital, ya no recuerdo muy bien, pero a una pregunta directa mía, una experta feminista, marxista, respondió que el tema de la consideración de los animales como sujetos de explotación era, el término que usó fue reaccionario, lo cual me remite a una lucha que ha tenido también Peter Singer, también Will Kymlicka y Sue Donaldson en torno a esta ceguera pero distorsionada, porque no se trata solamente de no ver, sino de ver mal, de ver chueco, de ver con distorsión los reclamos del movimiento animalista, y lo marco así en un sentido amplio de la agenda. Al punto de que esta izquierda lo considera pues con ese adjetivo y toda la carga emocional y categorial que tiene, ¿no? Movilización reaccionaria. Yo escuché eso de los movimientos de mujeres en el lado de la izquierda. Escuché decir que las feministas eran sirvientas del capitalismo imperialista yanqui, algo así, ¿no? Y pues qué manera de ver chueco. El otro, bueno, conocer si tienes alguna reacción a esta impermeabilidad de la crítica animalista a las formas de explotación humana y la impermeabilidad que hay en los movimientos sociales y en los teóricos de los movimientos sociales, que ahorita ya son viejitos, incluso más viejitos que yo, pero los que vienen pues ya como que no traen esos lentes de distorsión pegados a los ojos y sí están viendo más allá. Pero el otro comentario profundamente extraño que leí cuando estaba buscando yo este concepto de explotación en la literatura, y ahorita sigo sin poderlo reubicar en mi biblioteca digital, pero lo voy a hacer y te lo mando, era que era un artículo dedicado a explorar esto, pero lo cancelaba de tajo considerando que si los animales no producen plusvalía de manera intencional, no son explotables. O sea, yo sigo dándome de topes ante esa metafísica, ni siquiera lógica, una metafísica de la idea de explotación dogmáticamente tomada y que evita tocar estos puntos cruciales que tienen que ver con la autonomía de la gente, es decir, su capacidad para tomar decisiones, incluso la decisión, sí, de hacer esfuerzos y
y tomar sufrimientos incluso y aceptarlo. Que ahorita toco el comentario de Rosy. El que no todo sea o no un mero, kantianamente, no un mero asunto del usufructo o del beneficio económico o de lo que sea, porque habría que pensar si el prestigio no es algo que cuente, tú que tienes un trabajo sobre el traslado del valor al precio o algo así, si ese pues me compro mi, quién sabe qué animal, pastor afgano o lo que sea, y entro al círculo social en donde ese tipo de perro es bien visto y, en fin, no es un valor directamente monetarizado, pero sí viene siendo prestigio social y muchas otras cosas que consiguen lo demás. Ahora, eso, tus reacciones ante las cosas extrañas que todavía se oyen por ahí y comentar que no solamente es posible revisar la voluntad con la que un animal está haciendo algo y que lo que se le pide por intimidación o violencia o fuerza eventualmente lo haga por una forma de colaboración, que no me refiero a que esté comprometido con ideales y misión y visión y cosas así, sino a que acepta hacer voluntariamente lo que se le pide. Es la clave de que existan juegos agonísticos y espectáculos de combate. El combate depende de que los humanos que organizan este tipo de espectáculos saben que el animal no va a aceptar algo. Y muchos animales son desechados porque tienen lo que los galleros llaman sangre cobarde, que es que van a correr por su vida. Y esos animales que o no corren o no presentan resistencia o no batallan, claro que están descartados para estos juegos. Entonces, no solamente es posible saber si un animal está haciendo algo por su voluntad, incluso con ganas de hacerlo, sino que es la clave de muchos negocios de donde sale dinero, que el animal se meten. Por eso es el corral, por eso el corral, la forma circular del corral, para que no pueda hacer otra cosa más que combatir y atacar o defenderse. Y que es la base de estos espectáculos, del palenque y de lo demás. Así es que sí, mi propuesta más escandalosa para ustedes, sean abolicionistas o no, tengan la filiación ideológica, teórica que tengan, mi propuesta es que se meta como una especie de hongo contaminante una voluntad antropológica, de ir caso por caso, aunque suene que no nos lo vamos a acabar, y que ampliemos la noción de daño, no solamente a lo que muy bien ha enlistado Luis Reyes, sino también al cautiverio. Estar cautivo también es daño, aunque parezca que a estos ratones en nuestros laboratorios pagados con dinero público no les está pasando nada, pues les está pasando el cautiverio, que no pueden tomar las decisiones que les corresponderían en tanto animales sanos y que pueden decidir. Y ya acumulé mucho tiempo de palabra, esas son nada más mis impresiones de ver los casos, de hablar con la gente con la que está con los animales, de si le toma huevos, pero la gallina anda por allí caminando, ejerciendo sus derechos sexuales y reproductivos, pues quizá no sea tan grave como las explotaciones capitalistas de las que dependen y que nada critican los colegas que se llaman de la izquierda, ni mucho menos la ganadería. O sea, qué locura es este mundo que tiene esta actividad humana
como un pilar que debe defender, subsidiar y además sentirse tan, no sé, no orgulloso, pero en fin, defender a los productores, a los ganaderos y hacerles un día. Peña Nieto declaró el 6 de marzo, Día de la Ganadería. Me parece tan cuesta arriba ir a veces con nuestra tacita de una idea al tsunami de todo lo que se opone a ella, ¿no? Pero en fin, no nos queda más que eso. Adelante, Luis. No, pues Ana Cristina, yo siempre que platicamos aprendo muchísimo y siempre aprecio tus palabras, tus reflexiones, tus observaciones, todo. No te preocupes por usar mucho tiempo. Entonces, sobre los dos temas que planteas, el primero como esta visión, sí creo que le llamaste muy bien como impermeable de la izquierda, como a decir, ustedes del movimiento animalista, antiespecista, ustedes como que son otra cosa, ¿no? No se nos acerquen tanto. Este, Creo que responde a varios fenómenos. Por ejemplo, Donaldson y Kimblica tienen un artículo sobre esta cuestión de la izquierda y el movimiento animalista, ¿no? Y creo que hay un fenómeno que ellos identifican muy bien, que es como que hay una preocupación del siguiente tipo dentro de la izquierda, que es como si ellos lo ven así, como si adoptamos al movimiento animalista, como que vamos a hacer la burla de la derecha, ¿no? Y van a empezar a decir como, uy, ustedes hasta los animales no humanos defienden. Yo creo que es totalmente al revés. Y esto ya estaba claro en un texto de hecho, en Liberación Animal lo plantea Singer, cuando habla de alguna de estas primeras propuestas en estas cámaras de Lores en Inglaterra, donde estaba John Stuart Mill hablando de los derechos de las mujeres y alguien le respondió, pues, ¿qué es lo siguiente que vas a plantear? ¿Los derechos de los caballos? Todo el mundo, ah, jaja, sí, qué chistoso, ¿cómo tiene sentido? Yo creo que la respuesta es, pues sí, justo, y lo estás diciendo de una manera muy clara. O sea, lo que hay que hacer es entender que las opresiones son interseccionales, que no solo afectan a unos por pertenecer a una especie, sino los fenómenos de injusticias nos afectan a todos. Digo, yo he tratado de promover esta idea, hasta escrito como algunos artículos como en periódicos digitales y demás. Creo que hay una ceguera por parte de cierta izquierda a justo a pensar la opresión más allá de lo humano y además pensar que esto, más allá de ser un daño, es un beneficio para ellos. Poder decir, mira cómo estas maneras como se oprime a los humanos viene de cómo se oprimían a los animales no humanos. O sea, a mí me gusta mucho esta reflexión. Ahorita no recuerdo cuál es la bibliografía donde la tomé, pero es la producción en cadena de Ford vino de lo que veía en las carnicerías en Estados Unidos. Entonces, claramente o sea, los opresores claramente ven estas conexiones y las utilizan. ¿Por qué nosotros que estamos por un movimiento progresista, por un movimiento en contra de la injusticia, no lo podemos ver? Yo creo que ese es uno de los principales fenómenos, ¿no? Como es esta visión sin ninguna evidencia empírica de decir, si empezamos a llevarnos bien, a colaborar con nosotros de izquierda, con los animalistas, vamos a hacer la burla o va a hacer un perjuicio para nuestras causas. En lugar de verlo como un beneficio no solo político, sino de análisis conceptual, de entender de una manera más integral las injusticias, las opresiones. Eso por un lado. Por otro, creo además, viene de que pues sí, el movimiento a favor de los derechos de los animales es un fenómeno que pues a la izquierda clásica le va a costar entenderlo, porque no son, o al menos en ciertas interpretaciones, no van a ser los oprimidos quienes protestan y quienes hacen la acción política. Yo creo que sí, yo creo que estas visiones como de los animales no tienen voz y demás, por supuesto que los animales protestan, por supuesto que todo el tiempo están exigiendo una situación de justicia. Yo creo que esa es una acción política. Pero no es una acción política como la pensamos nosotros, de pues no van a la Cámara de Diputados y presentan una iniciativa como ciertas personas aquí que yo admiro mucho sí lo han hecho para favorecerlos, pero también hay una ceguera como de ver como hay otras maneras de ejercer la acción política, hay otras maneras de criticar las injusticias que hay y lo que nos toca a nosotros,
los humanos que sí tenemos la capacidad de hacer un lenguaje jurídico, de hablar de un lenguaje normativo, es tomar esas protestas que ellos tienen y llevarlas. Y claro que hay un movimiento progresista por parte de los animales no humanos, nada más hay que saber ver y saber escuchar. Y creo que responde a eso, como una falta de empatía y de abrir la mente a otras maneras de hacer acción política, básicamente. Y pues es un trabajo que yo he tratado de hacer muchas veces. A mí me cuesta, pues yo me formé en Ciudad de México en el movimiento estudiantil y en el movimiento de derechos humanos. Me cuesta muchísimo trabajo. O sea, hay mucha gente que admiro muchísimo en el movimiento social, que han hecho una labor increíble de defensa de derechos humanos. Y yo les decía, pero mira cómo esto mismo que tú estás condenando le está pasando a los animales no humanos. Mira cómo, no, eso es muy raro, eso es distinto, eso. Entonces, no, como, a ver, escúchame un ratito, vamos a. Entonces, yo sé que es difícil. También a veces a mí me frustra, pero creo que es un trabajo que hay que hacer. Y mucha, como parte de mi postura ahorita marxista es eso, a ver, personas que van a favor de los derechos laborales, miren cómo su teoría funciona también para el caso de los animales no humanos y cómo podemos establecer una alianza entre dos movimientos sociales muy importantes. Entonces, bueno, esa es una de las ideas. La otra, sobre esta parte como del plusvalor y demás, pues sí, yo estudié economía y justo una de las cosas que me preocupa la producción de plusvalor y demás. Los economistas que se dedican a este tipo de temas, sí, para ellos explotación es eso, producción de plusvalor y el plusvalor solo se produce cuando hay como una manera consciente de transformar el mundo. Yo creo que ambas como partes de ese argumento son falaces. La primera es justo, como yo traté de enfatizar aquí, la explotación responde a todas estas cosas que planteé, ¿no? Como violación de derechos, a una falta de respeto, a un problema en las condiciones laborales. No es puramente un fenómeno económico, es un fenómeno que ocurre en la producción, ocurre dentro de un proceso económico, pero es un fenómeno normativo, es algo que a quienes hacemos ética, es a quienes reflexionamos sobre ello. Y simplemente subsumir uno en el otro es un error conceptual. Es pensar como esta cosa de como yo, como economista, ¿no? Yo entiendo la explotación como extracción de plusvalor porque así entiendo cómo se producen los precios, porque así entiendo cómo se genera la ganancia, porque así entiendo cómo adquieren poder los capitalistas, etcétera. Está muy bien, hay un fenómeno, hay un concepto económico de explotación. Luego viene la denuncia de que eso es una injusticia. La manera como los capitalistas se apropian de ese valor es un acto de injusticia. Ah, ok. ¿Por qué es un acto de injusticia? Ah, esa ya es una pregunta ética. Esa ya es una pregunta sobre la justificación de ese acto. Y simplemente decir como, pues es que por producción de plusvalor y demás, es que el plusvalor no es un fenómeno, no es un concepto ético, es un concepto económico. Y ahí hay que abrir un poco la mente y ver que somos quienes hacemos un poco más de trabajo normativo, quienes reflexionamos sobre eso, e incluso hay marxistas que han justo hecho esta distinción. Cohen, él incluso niega que sea posible la explotación del tipo de plusvalor, porque él no cree en la teoría del valor de Marx, pero sí cree que hay una explotación normativa. Yo creo que las dos tienen sentido. De hecho, mi tesis de maestría era un poco defender la teoría del valor de Marx, pero creo que aún sí concuerdo con Cohen en que aún si esa teoría hace agua, como muchos economistas contemporáneos yo creo erróneamente piensan, sigue habiendo un fenómeno de explotación, como traté de presentarlo aquí. Es una parte. Y la otra parte es, creo que mucho de la teoría marxista a veces hay una romantización del papel del obrero, ¿no? Pensar como que es que todo el trabajo obrero es él objetivando sus capacidades esenciales en un objeto que es suyo y todo el tiempo es consciente de lo que está produciendo y yo creo que no, que el propio Marx ha hecho reflexiones sobre la alienación y como muchas veces el obrero no hace un trabajo consciente, simplemente es un trabajo puramente mecánico. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho que alguien como Sánchez Vázquez tiene muchas reflexiones sobre esto que él llama praxis reiterativa. Entonces, yo creo que esto de pensar que el plusvalor solo viene de este acto, como que todo el tiempo es consciente y etcétera, de los obreros, era Marx siendo muy moderno. Y creo que hoy en día, con muchos estudios que se han hecho, se puede pensar que no, que el plusvalor no necesita de esta como sobreintelectualización del trabajo, que el plusvalor se produce de muchas otras maneras. Entonces,
como que eso es un poco lo que quería plantear, ¿no? Como estos dos pasos de la explotación solo ocurre cuando hay plusvalor y que el plusvalor solo se produce cuando hay trabajo consciente. Ambos, yo creo, son razonamientos falaces. Me ha costado mucho trabajo. Yo lo he hablado con muchos colegas economistas que son de estas vertientes y sí hay mucha reticencia, pero pues creo que los argumentos ahí están. Formidable, muchas gracias. No sé, antes de leer el comentario de Sergio Reyes, que lamentablemente se tuvo que ir, no sé si quisieras, si pudieras comentarnos un poco sobre el espacio que se llama Democracia Animal. Ay, me estás un poco balconeando, pero sí, tengo un podcast donde pues discuto varios temas de actualidad del país. Ahorita estoy un poco en pausa porque me está comiendo un poco mi vida académica y no me ha dado tiempo de producir nuevo material, aunque incluso ya está grabado, solo me falta editarlo. Pero sí tengo un podcast, lo pueden buscar en YouTube o en Spotify, se llama Democracia Animal, donde pues trato de realizar un esfuerzo con muchísimos amigos y colegas que yo aprecio muchísimo para hablar de temas de actualidad sobre el movimiento animalista y sobre derecho animal, sobre veganismo. Hay desde temas de nutrición y defender un poco por qué una dieta vegana no daña a los humanos, hasta temas de actualidad como la prohibición de las corridas de toros en Colombia, que es espero, el próximo episodio que salga pronto. Temas sobre lo que ocurrió el año pasado con una gallina en el Senado. Temas sobre pues, muchísimos temas de actualidad. He invitado muy amablemente a la doctora Cristina y ella ha aceptado mi invitación. Sí, he hablado ahí sobre el zoológico de Morelia y sobre la crítica moral a los zoológicos. La doctora Rosy de la Torres también tiene reflexiones muy interesantes sobre, después sobre la modificación constitucional que hay al cuarto, quinto y 73, si no me recuerdo, constitucional para la ley de bienestar animal. Tiene reflexiones muy interesantes. La doctora Brenda nos habló de las iniciativas que presentó GIDA aquí en el Congreso Local de Morelia, que está próximo a salir, te lo prometo, Brenda, que ya casi sale, etcétera. Entonces, pues muchas gracias por mencionarlo. Gracias. Y leo el comentario que dejó Checo Reyes. Entiendo y aplaudo la lógica del análisis. Lastimosamente, si en nuestra irracionalidad como especie ni siquiera respetamos como sociedad los derechos laborales de nuestros congéneres, difícilmente serviría esa línea para procurar los de otras especies que se incorporen a la lista de sujetos de derechos laborales. Es una observación, o sea, empíricamente es cierto, no respetamos ni siquiera los derechos laborales de los humanos. Un poco lo pueden llamar ingenua, pero mi intención es que sea justo al revés, que quienes defienden derechos humanos y particularmente quienes defienden derechos laborales digan, si lo hacemos para el caso de los humanos, también deberíamos hacerlo para el caso de los animales no humanos e incorporar a toda esta gente increíble que está luchando a favor de la justicia social en el caso no humano, a esta que nosotros consideramos como una causa igual o incluso más justa, que es el caso de los animales no humanos. Entonces, un poco el esfuerzo argumental que trato de hacer en este tipo de escritos. Formidable y excelente conclusión para cerrar con broche de oro esta sesión de nuestro seminario permanente de ética ambiental y animal, que por fin tocó un tema muy, muy relevante, aunque todavía sigue la discusión y el enriquecimiento de la aportación. Me voy a permitir proyectar la constancia. ¿Qué pasó? Y no la estoy proyectando como yo quería. Esto no ha de estar como yo quería. Estoy compartiendo otra cosa. Ahí está. ¿Se ve la constancia?
Sí, Sí, se sí, ve, sí. Cristi. Muy bien. Y pues el Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal otorga el presente reconocimiento al maestro Luis David Reyes Sáenz por su participación como ponente en la 25ª sesión del seminario con el tema Derechos Laborales Animales, un enfoque marxista. Está dada en Aguascalientes el 14 de febrero. La constancia, el evento pues está multisituado del 2025 y tiene nuestras firmas del doctor Víctor Hugo Salazar Ortiz, representante institucional de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la doctora Rosa María de la Torre, representante del Grupo de Investigación en Derecho Animal, el doctor Francisco Serrano, representante institucional de la Universidad Autónoma de Zacatecas, yo misma, su servidora, Ana Cristina Ramírez Barreto, de la Michoacana, y la maestra Guadalupe Castorena Esparza, representante del Movimiento Ambiental AC. Y pues un gran aplauso y estamos cerrando en tiempo. Muchísimas gracias, Ana Cristina, Víctor y doctora Rosy y todos quienes Bueno, firmaron. pues sí, no, pues muchas gracias, Luis David, por esta disertación tan importante, tan polémica, como tú lo dijiste desde el principio. Puede haber una diversidad de opiniones sobre el tema, eh, y no está de más ver siempre puntos de vista diferentes, pero no perder de vista que el objetivo es el mismo, ¿no? Como se dijo, somos tan pocos los que estamos abogando por esta causa como para aún así dividirnos, ¿no? Yo creo que el objetivo es común y independientemente de los enfoques, la lucha debe continuar, ¿no? No sé si sea una frase marxista o no, pero bueno, sigamos en pie de lucha, ¿no? En fin, me gustaría adelantar quién va a ser el próximo ponente de la sesión 26 y fue invitado por la maestra Lupita Castorena. No sé, Lupita, si estés por ahí que quieras comentar algo brevemente. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a Luis David por la exposición y también a todos los compañeros, a Rosy de la Torre, a Cristina, a Sergio, pues que hicieron muy enriquecedora pues esta charla. Muchas gracias. Y nuestro próximo ponente será Rodrigo Medellín, que le han llamado en los medios el Batman mexicano. Estuvo en Aguascalientes para cumplir una exposición para el 50 aniversario de la carrera de biología. Y bueno, pues tanto Víctor como yo le invitamos y bueno, esperamos que no nos falle porque sí luego tiene la agenda muy apretada, entonces estamos haciendo changuitos de tenerlo aquí. Rodrigo, cuando nos veas, sabes de que te vamos a estar esperando en esta próxima sesión. Un investigador investiga principalmente sobre los murciélagos en México y es un gran reconocido a nivel mundial, perdón. Muchísimas gracias y ojalá nos podamos ver en la próxima sesión. Buenas tardes. Gracias, Lupita. Y bueno, se convierte como todo un personaje el doctor Rodrigo Medellín Legorreta por todo este asunto en la pandemia que se culpaba a los murciélagos, entre otras especies animales, de ser los propagadores de, del COVID. Entonces, pues solamente como un dato, ¿no? Te regreso el micrófono, Cristi. Gracias, pues solo para despedir y agradecerles muchísimo todas las facilidades que ponen tanto GIDA Animalista como la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán y pues también desde luego que la organización de Guadalupe Castorena. Y pues nos vemos en un mes. Hasta luego, gracias. Bonita Cuídense tarde. mucho.